4 y 5. Hoy es 30, ahora sí, 30 de abril. Mañana 1 de mayo, día clave para dar un paso más, un escalón más en estas largas conversaciones con el Mercosur en torno a establecer condiciones comerciales diferentes, mejores, ampliar las posibilidades de negocio, mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir las restricciones y barreras del comercio, mejorar los estándares en los mercados, entre otras cosas. Mañana es un día clave, clave, clave. ¿Por qué? Porque va a entrar en vigor el acuerdo, provi- creo que una aplicación provisional la que se inicia, pero básicamente seguimos avanzando en este proceso, que es un cambio fundamental, estructural en el comercio de la Unión Europea con el Mercosur, en un contexto en donde en el mundo hay muchas voces de cerrar el comercio, de elevar las barreras. O sea, no es solamente relevante por el acuerdo en sí mismo, sino por el momento en el cual se realiza, en donde se pone en tela de juicio las, la cercanía comercial, la apertura. Es un cambio de reglas de juego, así que Ah, creemos que es tenemos importante Mercosur. conversarlo, creemos que es importante trabajarlo, creemos que es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque todos queremos ir implementando, hacer realidad lo que está escrito de tal forma de generar nuevas oportunidades de negocios y de vida misma. Así que quisiéramos agradecer a la Unión Europea. Por un lado, por ser un socio estratégico en el comercio, digamos. Para Paraguay es importante, no es de lo más importante porque comercializamos mucho con países del Mercosur nosotros, en exportaciones, en importaciones, también con China, pero la Unión Europea en su conjunto tiene una porción importante del comercio exterior paraguayo, el volumen de comercio exterior y también un socio estratégico con un volumen importante para el Mercosur. Quisiéramos agradecer a la Unión Europea, no solamente por el comercio, no solamente por las inversiones que realizan en Paraguay, sino muy en particular por el tiempo dedicado para conversar y pensar juntos. Gracias, Vanessa Mock. Sabemos que tiene una agenda sumamente compleja e intensa y gracias por dedicarnos esta hora de aprendizaje, de intercambio conjunto. Ella está en Uruguay, en la oficina en Uruguay, atendiendo Paraguay, Uruguay en todo lo que hace a comercio y economía. Tiene años en la Comisión Europea, o sea que sí conoce. La verdad que voy a hacer pecar de infidencia, estaba un poco preocupada, pues ya no todos los temas que surgen puedo tener respuesta. Le decíamos nosotros, Vanessa, esto es un diálogo, no te preocupes, trataremos de construirlo entre todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. La intención, la dinámica es, estamos en este momento 33 personas. La dinámica es que Vanessa nos va a hacer una presentación aproximadamente 30 minutos. Eh, Le pediría que levanten la mano si alguien quiere hablar. También le pediría que prendan sus cámaras, porque nos da gusto hablar a un fondo negro con letras blancas. Así que me pongo en el rol, ¿cómo se llama? En la piel de Vanessa. Digo, mejor si las cámaras están prendidas, eso hace permite bajar una barrera virtual. Así que gracias a lo que prende su página. Liliana del Centro de Importadores va a silenciar los micrófonos. Cuando alguien quiera hablar, puede sencillamente habilitarlo sin ningún tipo de inconveniente. Así que le pediría que levante la mano para ello. O sea, vamos a tener una pregunta y respuesta y vamos a hacer el máximo esfuerzo de terminar minutos antes de las 17 horas. Gracias, Vanessa. El micrófono es tuyo.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Creo que ya lo dijiste todo en tu introducción, que estamos realmente a menos de 24 horas de la entrada en vigor de este acuerdo y realmente es un gran paso y luego vamos a hablar de todo eso más en detalle. Muchas gracias a Lamentu y gracias a los colegas también, Agustina y los demás por la organización de este webinar y muy feliz de poder acompañarles. Lo siento no estar esta semana, Asunción, estaré la próxima semana. Y bueno, gracias a ustedes participantes conectados en esta actividad y ojalá que tendremos un espacio luego para charlar. Bueno, la idea realmente hoy es de darles un poco una visión de lo que cambia, pero también de dónde viene este acuerdo, una visión más integral, ¿no? Del impacto que va a tener, ojalá, este acuerdo tan esperado y estamos ahora, bueno, estuvimos en un momento un poco surreal porque estuvimos esperando con muchas idas y vueltas los últimos 25 años para que realmente se concretiza esto y creo que muchas personas ya dejaron de pensar que eso iba a darse, pensaron que ya no íbamos a tener un acuerdo, pero el día sí está llegando y el día es mañana. Um, Quisiera tal vez para empezar justo dar un poco un health warning, como se dice del inglés, ¿no? No es que mañana cambia todo. Mañana sí entra en vigor el acuerdo, pero es la implementación de un acuerdo, y luego lo hablamos en más detalle, es algo que lleva mucho tiempo. Y estamos ahora en una fase, hemos estado en una fase como, es como si estuviéramos todos tomando el mismo vuelo y estás cruzando el aeropuerto, haciendo el check-in de tus maletas, seguridad, controles, inmigración, entras en el avión y estás en la pista y antes de que se levante y antes de que haya al aterrizaje y estamos en esta fase, ¿no? Que el avión se está moviendo, pero todavía no se fue hacia el cielo y esta pista ha sido muy corta y muy intensa y lo vamos a hablar ahora mismo, pero muchas semanas muy intensas de preparar el gran día. Bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? No voy a resumir 25 años de negociaciones, por supuesto, pero sí lo que me has visto es que justo el momento que yo llegué en la región, que fue en septiembre del 2024, se aceleraron las negociaciones. Creo que también se aceleraron mucho a partir del noviembre de este año 2024, cuando se supo que iba a haber un gran cambio en la Casa Blanca y que empezaron, ya empezábamos a ver muchos cambios al nivel geopolítico, una tendencia a una fragmentación geopolítica, más inestabilidad. Y luego, bueno, hubo este compromiso un compromiso que hubo al nivel político y todos los jefes de Estado viajaron, incluso el presidente Peña aquí en Montevideo, a 2 kilómetros de aquí, en la sede del Mercosur, para celebrar el acuerdo político. Eso fue, pero pasó un año más antes de que, un poco más de un año para firmar, realmente lograr a firmar este acuerdo. También con un poco de momentos difíciles también para el lado europeo. Todos lo saben que hubo también inquietudes, manifestaciones por parte del sector agrícola en Bruselas y otras ciudades, muchas otras ciudades en la Unión Europea, pero sí llegó el gran momento tan esperado el 17 de enero,
y para que se firmó y ahora vamos a hablar de qué cambia con esto. Um, en la tarde de hoy, bueno, sabes, para explicarles un poco cómo vamos a estructurar la charla, vamos a enfocarnos en 3 puntos del acuerdo. La primera parte voy a abordar la importancia estratégica del acuerdo en el contexto geopolítico actual. Luego aclarar tal vez dudas en cuanto a conceptos y la aplicación del acuerdo. Y la tercera parte vamos a identificar algunos, no todos, pero algunos de los principales beneficios que este acuerdo trae para Paraguay y, por supuesto, para toda la región. Bueno, tal vez no menos importante, pero sí quisiera reiterar que el 17 de enero de este año fue realmente un momento muy histórico de firma y entrada, bueno, del momento histórico de la firma del acuerdo bajo la presidencia pro tempore de Paraguay en el Mercosur y quisiera felicitar a las autoridades y todos los actores en Paraguay que lograron organizar este gran momento en Asunción y también felicitar a Paraguay y los demás países del Mercosur para haber podido avanzar tan rápidamente con la entrada en vigor, con la ratificación del acuerdo. Eh, es un momento realmente complejo en lo cual nos encontramos a nivel mundial en que llega este acuerdo y tal vez podemos abordar un poco este contexto ahora. Entonces, no, creo que no hace falta que yo les diga un poco lo que está pasando en el mundo porque todos los pueden ver en los medios en cada momento, pero bueno, estamos realmente en una época de guerra, de conflictos bélicos activos en Medio Oriente, bueno, Franja de Gaza, sur del Líbano, pero por supuesto también el estrecho de Hormuz y mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre creciente en muchos ámbitos, ¿no? Los precios de petróleo, las cadenas de suministro globales, justamente el impacto tal vez de este conflicto en el estrecho de Hormuz sobre también productos como fertilizantes y las cosechas, ¿no? de los próximos meses. Hay inestabilidad política, económica que está impactando realmente el bolsillo concretamente de la población global. Ya estamos viendo el aumento de muchos precios y, por supuesto, el precio del petróleo. Y también para Europa, tal vez para darles un poco el contexto, eso lo que está pasando actualmente, bueno, primero no es nada nuevo, ¿no? Siempre el mundo hemos tenido periodos en el pasado, incluso en el pasado recién, de muchas crisis, de mucha inestabilidad, pero sí creo que el hecho de que hemos tenido tantos golpes, uno después del otro, crea un contexto bastante distinto y para Europa todo eso que acabo de contar, que son solo un par de elementos, se suma a lo que hemos vivido los últimos años, que es la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, que nos afecta desde hace 4 años, no solo al nivel bueno, político, pero también concretamente en cuestiones energéticas. Y ahora, de hecho, estamos entrando de nuevo en una crisis energética por lo que está pasando en Irán, en sus alrededores, una crisis económica y también, por supuesto, temas de la defensa. Todo, bueno, entonces tenemos muchos polos, ¿no? de tensiones allá. Bueno, atrás de mí pueden ver la bandera de la Unión Europea, pero también la bandera de Ucrania, y eso no es una preocupación menor porque todo encaja, ¿no? Eh, y bueno, eso, el hecho de que estamos cruzando un periodo tan distinto
en lo cual creo que también podemos hablar de por lo menos un gran golpe al multilateralismo y la era postguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, en que el enfoque era en trabajar juntos dentro de grandes organizaciones multipolares y multinacionales internacionales. Creo que eso hemos visto que hay mucha tensión ahora a este nivel y también es una lucha mantener las reglas del juego y mantener las costumbres que tuvimos, los valores que tenemos. Y mantener también un sistema internacional comercial basado en reglas ya establecidos, en lo cual priorizamos acuerdos, negociaciones antes de reaccionar de manera unilateral. Eh, y por eso es tan oportuno el hecho de que vino el gran momento ahora, el gran logro de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque ¿qué pasa? Son cuatro países democráticos que apuestan también por el desarrollo, por la paz, y con los cuales tenemos lazos históricos entre Europa también y estos cuatro países, necesidades y agendas en común. La Unión Europea es un enorme mercado único, como lo saben, es un mercado muy abierto, el mercado más abierto que hay en el mundo y eso quisiera expresarlo, el mercado común. También tenemos la red más amplia de acuerdos comerciales en el mundo, con más de, bueno, con 76 países actualmente y acabamos de firmar justo acuerdos comerciales con India, con Australia, ahora estamos negociando con las Filipinas y otros países en la región. Um, pero creo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es como lo veamos en Bruselas y en muchos de los 27 países de la Unión Europea como la joya en la corona, ¿no? Para decirlo así. Y creo que hubo una aceleración y una intensificación y una nueva voluntad de cerrar las negociaciones también a causa de todo este contexto geopolítico tan complejo en lo cual estamos en Europa y creo que en esta región también mirando acuerdos como puertos seguros en un periodo de gran inestabilidad. ¿La próxima? Sí. Sí, bueno, aquí pueden ver en esta diapositiva reflejar de manera muy reducida, ¿no? Pero las necesidades de Europa que como encajan con las oportunidades para los países del Mercosur y viceversa. Se habla mucho en Europa de algo que se llama la seguridad, la resiliencia económica, la seguridad económica. De hecho, en mi dirección general, que es la dirección del comercio, ahora se llama DG Trade and Economic Security, seguridad económica, porque estamos muy conscientes también, by the way, después de la pandemia, que también ocasionó muchas inquietudes. Estamos muy conscientes de la necesidad de diversificar nuestras alianzas económicas, reducir dependencias y asegurar una estabilidad en los sectores como los alimentos, energía y otros sectores. Y bueno, Mercosur, por su parte, es un proveedor competitivo, muy competitivo de la agroindustria y de muchas nuevas tecnologías con un enorme potencial de crecimiento en diversas áreas, que también está en la búsqueda de nuevos mercados, nuevas oportunidades y creo que por eso el hecho de que estamos juntando a dos regiones tan grandes es un momento, es un paso increíble. Les recuerdo que estamos hablando de un mercado conjunto de 750 millones de personas
que de una forma y de otra ojalá van a poder beneficiar, ¿no? O sea, no todas, por supuesto, no de manera directa, pero a lo medio y largo plazo, el hecho de que se negoció tantos años es para lograr que sea un acuerdo equilibrado para ambos lados. Y ya que sea en una góndola de supermercado con productos más competitivos, más productos de todos tipos o nuevas oportunidades laborales por el aumento del comercio y de la inversión. Y Hugo, gracias también de haber mencionado la inversión en tu introducción, o sea, también para recordarles que la Unión Europea es el primer inversor en el Mercosur. Y la intención es de seguir en esta vía y de hecho de atraer mucho más inversiones. Paraguay en particular ha avanzado muchísimo en estos aspectos durante los últimos años. Bueno, el PIB ha aumentado y se espera que esa tendencia continúe. Ha reducido su informalidad laboral, que creo que siempre ha sido un desafío. Y creo que hay un enfoque, cuando yo hablo con las autoridades del Paraguay, del gobierno, hay un enfoque muy, ahora, bueno, hay mucha determinación en la identificación de sectores de crecimiento potenciales y de atraer inversiones hacia el Paraguay y creo que eso encaja también muy bien con el acuerdo. Tal vez para aclarar algunas cosas, es un acuerdo amplio, complejo, y va a llevar, no me dio tiempo, pero si yo hubiera llevado la versión impresa del acuerdo, hubiera sido, bueno, empieza aquí y bueno, va a estar arriba de la pantalla, ¿no? Son miles y miles y miles de páginas. Pero todavía veo que hay un poco de fake news, de malentendidos sobre lo que significa este acuerdo. Y creo que solo una parte muy brevemente para evacuar dudas y aclarar algunos puntos sobre esto. Tal vez primero la estructura del acuerdo. Voy a ser un poco institucional ahora, pero también para clarificar esto. Voy a intentar explicar esto de manera muy sencilla para que sepan de qué estamos hablando que entra en vigor mañana. Cuando decimos acuerdo, realmente estamos refiriéndonos a dos instrumentos distintos, sin saberlo tal vez, y tenemos que diferenciar entre el uno y el otro. El primero, que es lo que entra en vigor mañana, es el dicho ITA, que es el Acuerdo Interino de Comercio. Y es el más grande capítulo del acuerdo de partenariado que se llama el EMPA. Eso lo explico ahora la diferencia. Primero, aunque lo que entra en vigor mañana se llama el Acuerdo Interino de Comercio, quisiera que la palabra interino no les da miedo. Interino es un término que usamos en la Unión Europea con muchos otros acuerdos de este tipo que no tiene fecha de vencimiento. Y de hecho un acuerdo interino puede mantener la vigencia por décadas. Y por su parte, bueno, entonces esta parte del ITA, este acuerdo comercial, es lo que va a abrir los mercados, cambiar todo el comercio entre las dos regiones. Es esto lo que entra en vigor mañana. Por su parte, el EMPA, que es el acuerdo más amplio que también se ha firmado, pero todavía no se ha ratificado, embarca todos los capítulos también políticos de cooperación, incluye también el comercial, pero eso todavía tiene que ser ratificado por los países aquí del Mercosur, pero también por todos los parlamentos nacionales, que tenemos 27 en la Unión Europea, y algunos parlamentos regionales, porque tenemos países como Bélgica,
que suele no querer ratificar este tipo de acuerdos, por ejemplo, en el Parlamento en Walonia, en el sur de Bélgica, en la parte francófona, que a veces puede llevar años a ratificarlo, y queríamos a nivel político avanzar ya con el acuerdo interino comercial. Y de hecho, las cuestiones políticas y de cooperación tienen que tener la aprobación de cada país, no solo por una cuestión de competencia, sino también de soberanía. El ITA se ha firmado por los países, la gran mayoría, calificada mayoría de los países de la Unión Europea, lo que es dentro de algo que se llama el Consejo de la Unión Europea, y con el apoyo luego de la Comisión Europea, que tiene la competencia exclusiva en todos los asuntos del comercio, y que decidió avanzar sin el voto todavía del Parlamento Europeo. Luego, si tienen preguntas sobre esto, lo exploramos, pero no quiero quizá crear confusiones. Solo para que sepan, hay un acuerdo más amplio. Solo tal vez un punto sobre esto, perdón, marcha atrás. Ya mencioné todo lo que de cooperación. Eso no quiere decir que dentro del acuerdo interino comercial no haya cooperación. Sí hay. Estamos hablando de 1,8 mil millones de dinero de cooperación que va acompañando este acuerdo, incluso una parte que será para la implementación del acuerdo y la otra para todo lo que se llama el Global Gateway, que son proyectos de cooperación, de infraestructura, etcétera. Bueno, para cerrar este capítulo. También quisiera aclarar un poco de cosas y que creo que en Paraguay, cuando veo artículos de prensa y algunas declaraciones, hay una confusión todavía entre otras medidas, acciones de la Unión Europea y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que son completamente distintas. Las normas, como las normas de la deforestación o como siempre se refiere en Paraguay, la 1115, o algunas revisiones de la ley sobre biocombustibles, no forman parte del acuerdo. Reconocemos, por supuesto, que son cuestiones sensibles, y por eso estamos teniendo un diálogo mucho abierto con todas las partes interesadas sobre estos puntos. Pero por ejemplo, estos dos ejemplos no aplican solo al Mercosur, sino que son estándares para cumplir, que deben cumplir todos los países con los cuales tenemos relaciones comerciales, incluso los propios miembros de la Unión Europea, donde de hecho hay todavía más normativas con las cuales tienen que cumplir mucho más reglas muy difíciles, ambiciosas, ambientales, etcétera. Y por qué tenemos estos tipos de reglas como la deforestación, bueno, forman parte de nuestros esfuerzos de cumplir, por ejemplo, con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que fue, como saben, firmado por la gran mayoría de los países del mundo, incluso Paraguay y los otros países del Mercosur, y para, bueno, mejorar realmente nuestro medio ambiente. Y también quisiera destacar que sobre estas preguntas que no son parte del acuerdo Mercosur, también estamos trabajando a todos los niveles para apoyar, sobre todo la 1115, tenemos proyectos también en los cuales trabajan mucho mis colegas en la delegación en Asunción. Hay financiamiento, hay todo medio de diálogo ya desde hace mucho tiempo y todo lo que es la sostenibilidad, etcétera. Hay muchos proyectos y creo que apoyo de la Unión Europea. Bueno, para cerrar esta paréntesis, ¿no? Bueno, tal vez ahora para aclarar todo lo relativo a la aplicación del acuerdo, podemos avanzar a lo más importante, que es
qué es lo que cambia, qué es lo tangible, los beneficios que Paraguay empieza a ver a partir de mañana, no inmediatamente, no, pero sí, y lo que se van dando con el paso de los años. La desgravación arancelaria, que es algo que se habla mucho, se va a dar en periodos. Tal vez podemos ahora ver que para algunos productos, bueno, van cambiando, pero ahora se les explico cómo funciona esto. Entonces, creo que es realmente histórico el porcentaje de desgravación arancelaria que alcanza este acuerdo, con más del 90% en ambos sentidos. Si tantos años de negociación sirvieron de algo, creo que fue para incluir una mayor cantidad de productos posibles a este acuerdo, tal vez para intentar explicarlos. Entonces, por un lado hay al Mercosur, que se va a beneficiar con la eliminación del 92% de líneas arancelarias, eso es dentro de 15 años. Y la Unión Europea va a liberalizar mañana el 74% de su comercio, mientras que el restante lo hace en un máximo de 10 años. Por el otro lado, Europa se beneficiará con la eliminación del 91% de líneas arancelarias dentro de 15 años y el Mercosur va a liberalizar a partir de mañana solo un 14% de su comercio, es decir, de forma mucho más gradual, y entonces alcanzando 91% dentro de 15 años. Así que creo que es importante mostrar la asimetría, que es, por supuesto es algo que se negoció para dar más tiempo al mercado del Mercosur para abrirse. Y eso refleja, creo, el compromiso de la Unión Europea con la región y de sus tiempos de adaptación, para que la desgravación arancelaria sea más rápida para el Mercosur que para la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que más productos entran más rápido con arancel cero a Europa, beneficiando básicamente a los exportadores paraguayos y, bueno, los demás también de la región, y que a raíz de estos porcentajes es que decimos de ambos bloques abren los mercados de forma recíproca y con un leve beneficio para todo el Mercosur, ¿no? Es difícil en una diapositiva reducir en una página todos los beneficios, pero tal vez para ver lo de los bienes, y cómo el acuerdo cuenta con ventajas desde el día uno. Esta imagen intenta darles algunos de los sectores claves, determinados productos cárnicos, frutas, legumbres, frutos secos, autopartes, derivados del cuero, bebidas, harina, maíz, pescado, lana peñada, fertilizantes, solo algunos, son mucho más. Y a partir de mañana, un exportador paraguayo que embarque estos productos lo hace con un arancel cero. Eso es un enorme cambio, porque hay aranceles que varían hasta del 15, 20, 30, 35% y ahora estamos a cero. Uh, y son solo algunos ejemplos, ya que son 74% de las líneas arancelarias que se liberan a partir de mañana. Bueno, tal vez otras de las ventajas es la existencia de cuotas que Paraguay no comparte con los demás países del Mercosur. Ahí ilustradas están cuotas de 10.000 toneladas de azúcar orgánica, 1.500 toneladas de carne porcina y 1.000 toneladas de cuota Hilton de carne. Es la carne de muy alta calidad, que recientemente incorporó nuevas razas como toros jóvenes, novillos y vaquillas,
La idea era dar más flexibilidad a los productores nacionales, ¿no? Y otro ejemplo de cómo a pasos pequeños se va generando cambios positivos de cara del acuerdo. Tal vez para aclarar que esta cuota de Hilton no forma parte de la cuota total de carne bovina asignada al Mercosur, porque históricamente esta cuota se ha manejado de forma bilateral, pero solo algunos puntos, algunos ejemplos. Creo que esto del azúcar orgánica es realmente un sector súper importante para el país. Um, Quisiera recordarles también que, aunque hablamos mucho de bienes y en Paraguay hablamos mucho del sector bueno, agrícola y de las exportaciones de bienes. Hay una gran parte, si uno mira el texto del ITA, hay un gran capítulo sobre servicios también. Y eso no es menor, es realmente muy importante saberlo porque en el capítulo 10 del acuerdo van a ver que Paraguay ahí también puede beneficiar de una gran oportunidad y se facilitan servicios como, bueno, voy a citar algunos, pero son muchos financieros, conocimientos, todo lo que es biotech, etcétera, ciencias de la vida, transporte, logística, turismo, hotelería. Eh, ¿Qué significa eso en lo concreto? Por ejemplo, que profesionales europeos podrían brindar más asesorías a empresas paraguayas y viceversa, por supuesto. Paraguay podría recibir cada vez más turistas o personas que viajan por negocio en su visita al país, que están en hoteles, restaurantes, billetes de avión, etcétera, y que empresas europeas podrían interesarse aún más en el sistema logístico paraguayo, que como lo saben está en constante avance y que sé que el gobierno lo tiene muy bien, o sea, visualizado como un gran sector de potencial y que necesita inversiones y con obras de infraestructura como la bioceánica, por supuesto, pero también todo lo que es el transporte, etcétera, el sistema logístico que es tan importante para el comercio de Paraguay. Eh, bueno, dentro de esto, tal vez para mencionar también que la idea es atraer inversiones, ¿no? En este tipo de sectores y hay todo, el acuerdo también es una parte esencial del acuerdo que también hemos visto, que en todos los acuerdos de este tipo que hemos tenido hubo un aumento increíble de las inversiones desde la Unión Europea. Justo hoy vi una presentación de una organización que citó algunos de esos acuerdos comerciales de la Unión Europea que tenemos y que las inversiones dentro de 10 años, 15 años, subieron, así que estamos hablando de medio plazo, ¿no? Pero que subieron entre 500%, o sea, sí, 500% hasta 1000%. O sea, increíble, porque se abren los mercados y el negocio se hace más fácil, básicamente. Um, y creo que eso puede contribuir mucho a la atractividad y el desarrollo del país y a su gran potencial de crecimiento. También hay otros capítulos dentro del acuerdo. Ahí también se mencionan otras excepciones que no son menores también para el Paraguay y son exclusivas para el Paraguay. Quisiera destacar esto. Una es la adaptación progresiva del capítulo de compras públicas del acuerdo. Paraguay tiene hasta 3 años para comenzar a aplicar este capítulo, pero se reservó también el derecho a aplicar preferencias del 20% a empresas nacionales en la prestación de bienes y servicios durante 18 años desde la entrada en vigor del acuerdo. Y luego de estos 18 años, tampoco podrán competir parándose en el acuerdo las empresas europeas cuando se trate de sectores específicos como educación, salud pública, seguridad alimentaria o programas de agricultura familiar. Y también, y eso
también quisiera expresarlo. Eh, Paraguay tiene una excepción a la aplicación de salvaguardias en caso de disrupciones al mercado. Hace un mes vi en algunos periódicos paraguayos que había organizaciones que se quejaban de las salvaguardias de la Unión Europea y leyendo los artículos vi que hubo una gran confusión en cuanto a eso, porque las salvaguardias que la Unión Europea, por motivos políticos y para alcanzar que se firme este acuerdo, tuve que juntar un capítulo, un texto muy corto al acuerdo comercial para especificar que en el caso de que haya una gran disrupción del mercado, gracias a la entrada en vigor en un sector, que se compruebe el hecho de que haya una disrupción importante, mayor, en un sector dado, que este capítulo dice que la Comisión Europea puede empezar una investigación, que esta investigación tendría que tardar por lo menos 18 meses o 2 años y que luego se podría decidir sí o no tomar medidas. Normalmente, cuando solemos tener este tipo de investigaciones, veamos que antes de que se acabe la investigación ya se ha resuelto el problema. Bueno, es importante aclarar este punto que aunque ha suscitado inquietudes, Paraguay tiene una exención. Así que cuando veo este término en los medios de Paraguay, salvaguardias, bueno, les pido no confundir cosas, ¿no? No hay salvaguardias en el ITA que se apliquen. Hay una excepción bien explícita en el capítulo, bueno, les puedo luego a los colegas mandar el parágrafo de que se habla. Y Paraguay es el único país con estos beneficios y que también creo que puede generar una ventaja competitiva respecto de los demás países del Mercosur. Bueno, luego tal vez habrán escuchado de algo que se llaman las indicaciones geográficas, calidad de origen, que también es una causa un poco de confusión, o no se sabe exactamente de qué se habla, es un poco técnico, pero realmente importante. Brevemente para explicarles, sirve para identificar productos que cuentan con un origen geográfico bien específico, los que les vuelve a diferenciar este producto de los demás, ¿no? Por ejemplo, si tomo ejemplos emblemáticos, sería el parmigiano de Italia, el Roquefort de Francia, Champagne de Francia, por ejemplo, ¿no? Algunos tipos de jamones de España o de Italia, etcétera. Y hay muchos de estas indicaciones geográficas que los países del Mercosur van a tener que también reconocer. Pero también aquí hay excepciones para Paraguay, porque Paraguay, al revés de aquí donde estoy hoy, Uruguay, sí puede producir queso parmesano o fontina sin tener que cambiarle su denominación, perdón, lo que no es el caso para los demás países. Pero creo que es importante este tema también por una otra razón. Tuve una reunión la vez pasada durante mi visita a Paraguay con DINAPI, que es la organización que se encarga de todo lo que es propiedad intelectual. Y hay mucho interés, lo que escucho en todo este tema, que también los productores paraguayos quieren obtener una indicación geográfica. Ya tiene, creo, 9 Paraguay identificaciones relevantes, y creo que estuvimos los primeros, la Unión Europea, a apoyar
aquí hay la primera, que es la miel de los humedales de Nembucú, ojalá que lo pronuncio bien, que fue reconocido por parte también del apoyo de la Unión Europea, y el Cabure de Orqueta, perdón, que están protegidas. Y la idea es que también este acuerdo puede impulsar más indicaciones de este tipo. Eso porque es importante, porque es un gran plus. Es como una marca de exclusividad, y quiere decir que es algo que solo puede producir este país. Es un producto bien exclusivo, y se puede realmente eh, hacer mucho marketing y buena publicidad alrededor de esto. Eh, Tal vez un otro capítulo muy importante y muy relevante para Paraguay, que es el capítulo 14 del acuerdo, que está dedicado a las pymes, que también, bueno, por supuesto, forman la gran parte de la economía productiva del Paraguay. ¿Qué dice este capítulo? Dice que hay una obligación recíproca de comunicar y orientar a las empresas en el proceso exportador para que nadie quede atrás. Y en acuerdos precedentes que hemos tenido, por ejemplo, con el Canadá, Unión Europea-Canadá, que se llama el CETA, eh, han sido súper positivos para las MIPYMES de ambos lados. Por ejemplo, hemos visto que hubo un aumento de comercio dentro de 7 años desde la entrada en vigor del acuerdo comercial con Canadá, de más de 30%, una participación mucho más elevada de las pymes de ambos lados, que han beneficiado del acuerdo. Bueno, en el caso de Canadá, las pymes canadienses hoy exportan más carne, mariscos, maderas y equipos tecnológicos que antes del acuerdo. Siempre el aumento del comercio lleva a un aumento también de las inversiones, lo mencioné antes, pero eso no es un punto menor. Eh, y también quisiera también mencionar otro punto muy relevante para todas las empresas, incluso para las pymes. Habrá dentro del acuerdo, está también algo que se llama la autocertificación de origen. ¿Eso qué quiere decir? Que va a permitir a las empresas y a las pymes exportar normalmente, en principio, sin intermediarios. Eh, es decir, que pueden autocertificarse. Sigue, por supuesto, las que necesitan ayuda técnica para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea. Por supuesto, pueden tener esta ayuda y formación técnica también. Pero hasta entonces, quiere decir que, bueno, después de 3 años, se va a terminar este tiempo de adaptación, y será posible hacer autocertificación. Entonces reemplaza el sistema de certificación actual. Bien. Y bueno, termino aquí. Tal vez, perdón, me di cuenta, podemos tal vez ya cerrar la presentación, me di cuenta de un par de puntos básicos que olvidé mencionar. Eh, Escuchamos, que Vanessa, sí, un par de minutos más. ok. Que tal vez, sí, bueno, ya hablé mucho tiempo. ¿Qué es lo que cambia para exportadores, para producentes? Son trámites mucho más sencillos, mucho menos burocracia, puntos de contactos que se van a poner en marcha en todos los ministerios, que sea el Ministerio de Ganadería, etcétera, Ministerio de Industria, de Comercio, que van a tener un punto focal. Habrán una ventanilla única en cada país del Mercosur, donde van a poder buscar toda la información respectiva a los productos
que tienen los productores y buscar la información. Y en lo general, el comercio se pone más sencillo, más transparente, más ligero y mucho más ágil en su conjunto. Y termino con esto. Gracias. Mira, muchísimas gracias, Vanessa. Eh, la verdad que habías dicho que tenías 30 minutos para conversar y compartir, lo Perdón, hiciste más de 50, pero puro perdón. aporte y puro valor. Nada que pedir perdón, sino mucho por agradecer todo el tiempo que nos estás dedicando. Nosotros como centro de importadores, justamente ese es el objetivo, o sea, compartir información, abrir la mente y generar nuevas preguntas. Eh, tenemos, planteo quedarnos 5 minutos más, o sea, hasta las 17:05, entonces entre 10 y 15 minutos, ¿les parece? No sé si hay Perfecto. preguntas, comentarios, sugerencias. Escucho, está el micrófono Adelante con abierto. comentarios también. Me gustaría escuchar, o sea, si tienen comentarios, eso me interesa siempre escucharles a ustedes. Gracias, Vanessa. ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario? Ya lo conté todo. No, hay muchas dudas, dejaste. Estamos tímidos, nomás parece. Hola, ¿qué tal? Tengo ¿Te bueno, escuchamos? lo que quiero es un poquito más de aclaración por la autocertificación de, Un poquito de aclaración sobre la autocertificación de ¿puedes explicar un origen. poco mejor sobre eso? Ok, aprovecho y comento. Escribió en el chat Liliana agradeciendo por el espacio. Gustavo Ibaldi sobre si tendría un lugar, en algún lugar listado de productos o mercaderías que podrían ser importadas. Me imagino que beneficiadas también por este proceso desde la Unión Europea al Mercosur. Y Mario Altaif consulta sobre una web donde buscar información detallada. Gracias Mario, gracias Gustavo, gracias Liliana, gracias Alana. Vanessa, Ok. Bueno, invito también a mi colega que está conectada, Carolina Gervás, que hola sabe mucho, Carolina. mucho, mucho de estas cosas también a complementar. Yo que voy a contestarles. Bueno, nosotros del lado de la Unión Europea tenemos y estamos a partir de mañana ampliando el sitio que se llama Access to Markets. Y eso es una ventanilla única en la cual van a poder todo. Perdón, si alguien se puede mutear, hay alguien que necesita Lili, estaría mutearse. Esteban Cardoso, el que aparentemente tiene el micrófono abierto. Bien. Um, si se, bueno, dentro del Access to Markets van a poder ver todos los detalles sobre los productos, pero eso es más bien para los importadores de productos del Mercosur. La idea es que también las autoridades nacionales crean también este espacio. Yo sé que aquí están a mil con esto, para ampliar la ventanilla única que tengan ellos, que también para que los exportadores puedan buscar toda la información. Quisiera solo explicarles que dentro del acuerdo no estamos hablando de los pocos productos que yo nombré hoy. Estamos hablando de miles y miles y miles de productos y lo que han hecho los expertos de manera increíblemente valiosa de ambos lados y les felicito es que han tenido que también cambiar todos los códigos arancelarios, la nomenclatura se llama para para tener toda la información, pero la idea es que un exportador tenga la información de su producto bien específico y que puede ver luego la desgravación de los aranceles gradual, etcétera, etcétera. No sé si sobre este punto, Carolina.
¿Se me olvidó algo? ¿No? ¿Todo bien, Preguntaron sobre el régimen de autocertificación, ¿no? Exacto, no, Exactamente. pero sobre este punto de, No, está sí, bien, está bien, creo está bien. que bien. Y bueno, si quieres explicarlo de sobre autocertificación, tal vez, Carolina. Bueno, ustedes lo conocen mejor el sistema actual, no, creo que es el MIC y algunas gremiales delegadas que tienen la responsabilidad en Paraguay de certificar el origen de las mercaderías que se exportan, ¿no? Este sistema tiene que cambiar. Paraguay tiene 3 años para cambiar el sistema a un sistema en el que sean las propias empresas las que se analicen, vean la composición de origen y ellas mismas hagan una declaración jurada diciendo, certifico que tengo origen Mercosur, o sea, Paraguay-Mercosur. Y con ese certificado alcanzaría para hacer la exportación a la Unión Europea. No sé Y si solo hay otra para, duda. Sí, sí. no, perfecto, Carolina, solo para explicar de nuevo, perdón, lo que dije antes, pero que como con muchos elementos de este acuerdo, hay un tiempo de adaptación, ¿no? En este caso son 3 años para que todos pueden Con, bueno, ir con un adaptándose. plazo Perdón, también de Carolina. prórroga de 2 años más para Paraguay. Exacto, Tienen, o sea, podrían exacto. llegar a ser 5 años, ¿no? Exacto, así es. Para todos estos tipos de relativos a la implementación del acuerdo, también se van formando muchos comités, comités técnicos a nivel del Mercosur y de la Unión Europea para ver che, cómo estamos avanzando en la implementación, donde veamos que hay problemas, desafíos, que queda por hacer. Para retomar lo que dije al principio, no es que todo se va a resolver y poner en marcha tan rápidamente. Se ratificó súper rápidamente de manera jamás hubiéramos esperado que se ratifique el acuerdo en 2 meses. Normalmente hay por lo menos 6 meses para prepararse a la entrada de vigor en un acuerdo y ahora todos han tenido que hacer lo máximo dentro de muy poco tiempo, lo que es súper positivo, pero quiere decir que también vamos a necesitar estos comités para ver, bueno, ok, aquí en este punto, este país necesita tal vez más tiempo, más ayuda técnica. Quisiera también decir lo que, bueno, también hay conversaciones ya en curso para ver qué es lo que el apoyo bien técnico que necesita cada país del Mercosur para implementar el acuerdo, ¿no? Si vemos que hay desafíos, hay un diálogo que ahora va a empezar entre la Unión Europea y los cuatro gobiernos para ver, ok, aquí podemos dar un poco de fondo y ayuda técnica, aquí también identificarlo bien y poder avanzar de manera positiva. Gracias. No sé si olvidé algo. Hugo, no, hemos contestado a todo, creo, ¿no? Sí, creo que contestamos a todo. Tenemos dos preguntas más específicas, que es importante cumplir con las normas, o sea, pregunta, perdón, Adolfo Mesa, sobre las importaciones de Europa que llegan a uno de los países del Mercosur y otro país lo importa desde ese país del Mercosur. Hoy, por ejemplo, la certificación de origen no aplica y automáticamente graba el arancel por no tener certificación de origen. Este acuerdo, como ayuda, es un comentario. El otro de Hugo Fernández dice, es importante cumplir con las normas de origen específicas por productos, tanto para la certificación tradicional como para la autocertificación. Tengo entendido que es una pregunta, digamos, ¿no? Y Cecilia Salustro pregunta, los cupos, entre comillas, en ciertos rubros para importación por países, ¿cuándo se va a publicar? Perdón, y Hugo Fernández aclara que su comentario sobre las
normas de origen específica y productos, es un comentario, no una pregunta. Ok. Bueno, yo empiezo con los cupos y reglas de origen. Ya Carolina lo sabe muy bien, tal vez para explicar de nuevo. Ok, los cupos, por supuesto que todos están muy atentos a esto ahora. Hay una categoría bien específica, no muy larga, de productos en los cuales se están negociando ahora las cuotas. Pero eso no es un asunto de la Unión Europea, es algo que se tiene que negociar, que se está negociando incluso hoy dentro de los países del Mercosur. Las discusiones están todavía en marcha y bueno, para el primer año podría ser que para la primera fase de este acuerdo lleguemos a un sistema que se llama First Come, First Service, que el exportador que llega al primero puede aprovechar de la cuota, pero igual se van a dividir en distintos periodos este primer año y para que ojalá podemos llegar a un acuerdo dentro de los países del Mercosur para que haya cuotas definidas para el 2027, pero ahora yo hablé mucho, así que Carolina, te doy la palabra si quieres complementar esto y tal vez explicar un poco lo de las reglas de origen. Lo de las reglas de origen creo que fue un comentario, ¿no? Exacto, Fue sí, solo un sí, comentario, bien, creo que, que bien, bueno, no voy a aportar más nada entonces. bien. Hubo una pregunta de Adolfo Mesa sobre cuando alguien importa de Europa a un país del Mercosur y de este país del Mercosur se reexporta a otro, ahí cómo opera el certificado de origen, que fue la de Adolfo Mesa, está en el chat. En ese caso, bueno, en ese caso ustedes conocen mejor cómo es el mecanismo en el Mercosur. En principio, tendría que haber libre circulación y se tendría que reconocer el certificado de origen de la Unión Europea. Son pocos los casos en donde se ingresa al país y después se reexporta, ¿no? A otros países del Mercosur. En general, en general, a veces vienen, hablo desde Uruguay, ¿no? No se nacionaliza la mercadería. Si va a ir a Paraguay, queda aquí en el puerto, sin entrar a Uruguay y luego se embarca hacia Paraguay directamente. En principio, esa es la regla general. Sabemos que en Mercosur hay distintas excepciones, pero bueno, no es a la Unión Europea explicarlas, ¿no? Eso lo tendrán que ver en Mercosur, ¿no? Directamente si las tienen que ingresar. Sé que si el producto ingresa con arancel cero, recuerdo que hay una, Sí. una decisión específica del Mercosur que ahí sí puede circular libremente para los otros países y se reconoce el Perfecto. certificado de origen. Que sería Bueno, el tal vez caso. ahora que estamos hablando del comercio dentro del Mercosur, tal vez un agregado que es, sabemos que el Mercosur es todavía lejos de ser una unión aduanera, ¿no? Y realmente creo que lo que esperamos con este acuerdo, no lo mencioné, pero es que también se facilite el comercio y la integración dentro del Mercosur con este acuerdo. Y creo que muchos de los expertos comerciales de la región creo que ven mucha esperanza en esto, ¿no? Y creo que es algo que se va a dar. O sea, escucho también mucho inquietudes a veces sobre barreras no arancelarias que surgen, etcétera. En principio, este no va a ser posible con el acuerdo. Eso se acaba porque todo tiene que circular de manera transparente y libre. Pero entonces, ojalá que también en este ámbito veremos cambios positivos. Vanessa, Carolina, quien es Rodrigo también, que ha colaborado. Ramiro. Ramiro, no Rodrigo. Perdón, perdón. Bueno, muchísimas gracias.
Realmente muchísimas gracias. Creo que han aportado muchísima información, por un lado, pero por otro, se ha abierto también una puerta de comunicación y un canal de comunicación. Vamos a estar intercambiando preguntas, reflexiones, aportes, preguntándole a ustedes y ustedes a nosotros, como centro de importadores, siempre abierto para mantener este canal vivo y superar no solamente las barreras formales, arancelarias o no arancelarias, sino también las veces que las barreras del desconocimiento que hay veces Exacto. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, Vanessa, Carolina y Ramiro, ¿verdad? O Rodrigo, bueno, con R era. Exacto. Sí. Y muchas gracias a todos por Y participar, realmente una participación bastante numerosa y sobre todo constante. Creo que empezamos con 37 y está en 38, ahora la gente se va retirando. Muchas gracias. Perdón, Vanessa, ¿querías decir algo? no, solo agradecerles también por la oportunidad y recordarles que tenemos colegas excelentes en la delegación allá en Asunción que también estamos aquí para ayudarles con sus dudas. Veo a mi colega Daisy que está conectada y otras. Hola Daisy. Ahí sí. Así que a disposición para ustedes y preguntas. Recuerden que hay muchas preguntas dentro de esto. La implementación es para los estados del Mercosur, pero nosotros estamos aquí para ayudarles con todo lo que sea y orientarles. Un gran agradecimiento de mi parte también. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Daisy, vamos a estar en contacto contigo. Y gracias a toda la Unión Europea. Gracias a todos por participar y por sumarse al espacio. Gracias. Bueno, chao. Buen fin de semana. Feliz Día del Trabajador también. Hasta luego.